Vamos a dar paso ahora a la siguiente plática, que es el uso de la ventilación mecánica en eh, el uso de la ventilación no invasiva en neumonía por COVID endémico por parte del doctor Silvio Ñamendiz. El doctor Silvio Ñamendiz Silva es médico especialista en medicina interna con la especialidad en medicina crítica y terapia intensiva. Asimismo, también es fellow del American College of Critical Care y fellow del American College of Chest Physicians. Es profesor de la especialidad en medicina crítica del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Asimismo, también es jefe del Departamento de Medicina Crítica del Hospital de Cancerología. También es jefe de la división de anestesia y medicina pulmonar en el hospital del Instituto de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán en la Ciudad de México. Actualmente es investigador nacional nivel 2 y es expresidente del Consejo Mexicano de Medicina Crítica. El doctor Silvio, permítanme decirles que ha sido un médico intensivista destacado en esta pandemia con pues un buen número de publicaciones en revistas del área de medicina crítica como Intensive Care, Critical Care, en el cual con su contribución ha generado importantes avances, tanto epidemiológicos como dentro de la medicina crítica, en su área de expertise. Vamos a presentar entonces el uso de la ventilación no invasiva en neumonía por COVID endémico. Adelante, doctor Ñamendiz. Hola, soy el doctor Silvio Ñamendiz Silva. Quiero agradecer al doctor Gilberto Vázquez de Anda y a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a participar en este simposio. En los siguientes 15 minutos revisaremos el uso de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con COVID-19. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés por declarar. Y a manera de introducción podemos recordar cómo a inicios de la pandemia tanto la Organización Mundial de la Salud y diferentes organizaciones internacionales y sociedades médicas sugirieron evitar el uso de soporte respiratorio no invasivo en pacientes con infección por SARS-CoV-2 para evitar la propagación del virus o que el personal de salud pudiera contagiarse al momento de prestar atención a este grupo de pacientes. En ese momento, no todos los centros contaban con el equipo de protección personal suficiente para brindar la adecuada protección del personal de salud, además de que no todos los centros tenían o tienen en este momento inclusive las interfaces adecuadas para brindar la ventilación mecánica no invasiva. Y otro punto importante que siempre se consideró es que no todos los centros, ni antes ni después del inicio de la pandemia, hay muchos centros que no tienen áreas de aislamiento con presión negativa. Y además, también se hizo énfasis que fisiopatológicamente la neumonía viral producida por el virus SARS-CoV-2 se comportaba fisiopatológicamente similar a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave y que a pesar de las ventajas que tiene la ventilación mecánica no invasiva, debíamos de considerar de que el uso de la ventilación mecánica no invasiva no iba a modificar la evolución natural del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave producido por el virus SARS-CoV-2 y que el retraso en intubación orotraqueal incremente el riesgo de muerte. Este trabajo lo publicaron en el 2009, cuando inició todo lo de la pandemia, lo de la pandemia de influenza H1N1, y estos investigadores trataron de demostrar cómo con
interfaces faciales o nasales, se generaba un nivel de aerosol importante que sin el equipo de protección personal adecuado, el personal de salud, corría un gran riesgo de infectarse. Este es un ensayo que se hizo en un laboratorio y con diferentes niveles de presión. Podemos observar cómo a niveles entre 10, 14 centímetros de agua o 18 centímetros de agua de presión positiva al momento de la inspiración genera un grado importante de aerosol. Este es otro trabajo publicado ya un poco antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y vean cómo los pacientes con 60 litros por una cánula nasal de alto flujo se genera cierto grado también de aerolización, aunque pareciera ser que el nivel de aerosol que se genera es mucho menor. Recientemente se ha puesto en debate realmente si el nivel de aerosol que se genera con los dispositivos no invasivos, sea cual sea, ya sea ventilación mecánica no invasiva, cánulas de alto flujo, es suficiente como para poner en riesgo al personal de salud de infectarse por el virus SARS-CoV-2, debido a que pareciera ser que los niveles de aerosol que se generan cuando hablamos, cuando tosemos y no guardamos una distancia adecuada, es mucho mayor que el que se genera con estas interfaces. Este es un estudio publicado recientemente donde podemos ver en estos dos lados de la diapositiva, por este lado, un paciente infectado por SARS-CoV-2 o COVID-19 y esto representa un voluntario sano que tiene tos. Vean el nivel de aerosol que se genera, es un poco menor en el paciente que no tiene COVID-19 y cuando se usa una mascarilla se disminuye el nivel de aerosol igual en el voluntario que en el paciente con COVID-19. Y en este trabajo lo más importante es que pareciera ser que los dispositivos que menos aerosoles generan son los dispositivos que dan ventilación mecánica no invasiva. Y otro punto importante que hay que considerar ahora en la actualidad es el famoso daño pulmonar autoinducido por el paciente. Recordar que todos los cambios fisiopatológicos hacen que el drive respiratorio del paciente se ve alterado, la mecánica respiratoria se ve completamente alterada, hay incremento del espacio muerto y además hay cierta combinación de la inflamación generada por el virus más todos los estímulos bioquímicos desencadenados por la hipoxemia. Los pacientes se caracterizan por tener acidosis respiratoria con hipercapnia y además hay muchas variaciones quimiomecánicas que generan cierto nivel de daño alveolar por apertura y cierre repetitivo de los alveolos que provoca alteración de reclutamiento alveolar. Todo esto producido por el incremento del volumen minuto de los pacientes, de la frecuencia respiratoria y por ende del esfuerzo respiratorio. Cuando empezó la pandemia y se obtuvieron los primeros datos que venían de Wuhan, China, pues aproximadamente más del 50% de los pacientes recibieron ventilación mecánica no invasiva en la UCI. De estos pacientes, el 76% en algún momento requirieron intubación orotraqueal y la mortalidad en el grupo de pacientes con ventilación mecánica no invasiva fue de aproximadamente 79% y la mortalidad en el grupo de pacientes con ventilación mecánica invasiva fue aproximadamente del 86%. Esto es lo que ha pasado durante las 3 primeras olas en relación al pronóstico de los pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva en México. Mortalidad en la primera ola de 84%, mortalidad en la segunda ola de aproximadamente 84.5% y afortunadamente en la tercera ola se evidenció una disminución en la mortalidad de este grupo de pacientes. Y por esto es de que
considerando tanto los datos globales como los datos locales en cada país, se consideró de que en algún momento era benéfico iniciar el modo no invasivo en cualquiera de sus modalidades para tratar este grupo de pacientes. Sin embargo, a pesar de que en algún momento la ventilación mecánica no invasiva fue de gran utilidad porque no se contaba con los suficientes ventiladores invasivos para ventilar a los pacientes intubados, y en algún momento se quedaron en escenarios fuera de la UCI con cánulas de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva por cualquier interfase, el pronóstico de los pacientes realmente no ha cambiado. Esta es una revisión que se publicó recientemente en donde podemos ver que el fallo al ensayo de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con COVID-19 va, según los autores, entre el 27 y el 79%. Y algo muy importante a considerar es de que la mortalidad en este grupo de pacientes que fallan va aproximadamente entre el 24 y el 74%. Y hay algunos factores que indican o pueden sugerir que el paciente va a fallar a un ensayo con ventilación mecánica no invasiva. Vemos que el paciente entre más días con ventilación mecánica no invasiva tiene mayor probabilidad de fallar. Los pacientes que tienen además alguna falla orgánica como cardiovascular o renal tienen mayor riesgo de fallar. Y algo muy importante es de que los pacientes que tienen un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave de moderado a grave tienen mucho mayor riesgo de tener un fallo al retiro, al uso de la ventilación mecánica no invasiva. Hay otros factores bioquímicos que no vamos a discutir que también impactan en el pronóstico en relación al fallo no de la ventilación mecánica no invasiva. Y esto, básicamente, esta diapositiva, lo que trato de mostrar es de que los pacientes que tienen mayor riesgo de muerte son pacientes que tienen falla orgánica, son pacientes mayores de edad, son pacientes que tienen una gravedad importante al momento de iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Y algo muy importante es que los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda de moderado a grave son los que tienen peor pronóstico, son los pacientes que fallecen más. Pareciera ser que una recomendación para el uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con COVID-19 es de que si el paciente tiene una PaO2, FiO2 menor de 200 milímetros de mercurio, considerar que es un paciente de alto riesgo a fallar a un ensayo con ventilación mecánica no invasiva. Y en los últimos slides presentaré los dos últimos trabajos que recientemente se publicaron. Hay muchísimos trabajos ya de ventilación mecánica no invasiva, pero no da suficiente tiempo para poderlos revisar todos. Revisamos, por ejemplo, este trabajo en donde se hizo un análisis retrospectivo de más de 1,000 pacientes que recibieron en algún momento únicamente ventilación con una máscara reservorio, o pacientes que recibieron ventilación mecánica no invasiva, o pacientes que recibieron ventilación con cánulas de alto flujo. Pareciera ser de que el riesgo de intubación en este grupo de pacientes es mucho menor cuando se utiliza cánulas de alto flujo. Algo que quiero hacer yo énfasis es que los datos siguen siendo todavía divergentes debido a que los criterios de inclusión, los diferentes trabajos, los criterios de exclusión y el momento en el que se inicia la ventilación mecánica no invasiva o el soporte respiratorio no invasivo no son homogéneos. Por eso es que, por ejemplo, aquí podemos ver en este estudio cómo los pacientes que son ventilados con cánulas de alto flujo tienen una mejor supervivencia que los pacientes que son
ventilados con ventilación mecánica no invasiva. Y este es un trabajo que salió recientemente publicado en JAMA, en donde compararon cómo le iba al grupo de pacientes que eran ventilados o recibían soporte respiratorio con cánulas de alto flujo, y vean cómo, por ejemplo, el riesgo de muerte en este grupo de pacientes pues realmente no disminuyó. Aunque sí hubo una disminución en el riesgo de intubación, no hubo un cambio realmente en el impacto o el pronóstico de este grupo de pacientes. No así cuando los pacientes fueron ventilados con CPAP, en donde se disminuyó tanto el riesgo de intubación y además se mejoró la supervivencia de este grupo de pacientes. Recalco que los resultados siguen saliendo. Ahora mismo se está haciendo y promoviendo estudios colaborativos con criterios de inclusión mucho más homogéneos para poder saber con certeza realmente qué pasa con la ventilación mecánica no invasiva o el soporte respiratorio no invasivo en este grupo de pacientes. Lo cierto es que el soporte respiratorio no invasivo en pacientes con COVID-19 pareciera ser seguro. Una recomendación importante es de que el uso de este tipo de dispositivos sea en centros que tienen una buena infraestructura y el personal capacitado para dar la ventilación mecánica no invasiva, el soporte respiratorio no invasivo, y que además se cuente con suficiente personal para poder atender a este grupo de pacientes. Por eso es que durante los picos, en las oleadas o en las temporadas de COVID-19, pareciera muy atractivo hacer el uso de este tipo de dispositivos porque permite optimizar los recursos para tratar a los pacientes más graves en las unidades de cuidados intensivos o en las áreas reconvertidas. Algo que hay que considerar es que el pronóstico de los pacientes depende tanto de características propias de cada individuo, como por ejemplo la edad, las comorbilidades previas, y algo muy importante es la gravedad de la enfermedad antes del inicio del soporte respiratorio no invasivo. La recomendación es de que si el paciente tiene una PaO2 menor de 200, se considere un paciente de alto riesgo que va a fallar al ensayo con soporte respiratorio no invasivo. Y finalmente, cierro diciendo de que el conocimiento ha evolucionado muchísimo en los últimos 24 meses desde el inicio de la pandemia. Seguimos aprendiendo y aunque muchos investigadores abogamos al inicio por no hacer uso de medios no invasivos para ventilar pacientes con COVID-19, ahora podemos decir de que con las medidas suficientes para evitar la contaminación o más bien la infección del personal de salud, y ahora que prácticamente tenemos una adecuada cobertura de vacunación del personal de salud, podemos intentar hacer uso con criterios más homogéneos de soporte respiratorio no invasivo en COVID-19. No me resta nada más que agradecer al doctor Felipe Vázquez de Andas por la invitación y a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a participar en este simposio. Doctor Silvio Ñamendi Silva, es un agrado escuchar su charla. Le agradecemos muchísimo su presentación.